por acompañarnos. Quédense aquí para que se informen como debe de ser. Irán, buenos días. Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo están allá en casa? Gracias por estar con nosotros. Esperemos que se queden a lo largo de estos 70 minutos para que juntos conozcamos la información más importante. Así es, de esto platicaremos hoy con ustedes. En vilo candidatura de Félix Salgado Macedonio por no reportar gastos de precampaña. Se fugan detenidos por falsas vacunas Sputnik 5 en Campeche. Regreso a clases presenciales en Campeche será gradual y escalonado. Y Manolo trae las versiones de PC de algunos clásicos del cine en Arruinando la película con unas palabras. Y vámonos rápidamente con la información. ¿Habrá o no habrá toro? Otra vez está en vilo la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo para que el Consejo General del INE le retire el registro como candidato de Morena, porque el partido no entregó sus reportes de gastos de precampaña. El proyecto fue aprobado en votación dividida. Este jueves, por cierto, el acuerdo será votado. Salgado Macedonio respondió en su perfil de Facebook ante la información difundida por diversos medios de comunicación referente a una supuesta omisión de actos y gastos de precampaña. Es necesario aclarar que mi partido Morena nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno, más que el referente a la encuesta para definir a su coordinador estatal de los comités de la Cuarta Transformación. Seguimos en la lucha. Pero evidentemente ahí no paró la cosa, siguieron las reacciones. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al INE de querer bajar a la mala a 60 candidatos en 6 estados del país. El pretexto, que según esto no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se establecen periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos. Que algunos consejeros han decidido convertirse en los gatilleros del PRIAN, disfrazados de árbitros electorales. En la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y PT solicitaron juicio político contra los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por actuar presuntamente de manera facciosa. Tenemos que correr a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, compañeras, compañeros, por más que digan que no es el momento. ¿Qué vamos a esperar? Si vean cómo se están comportando ahorita, saben cómo se van a comportar en el proceso. Saben cómo nos van a perseguir. Saben cómo van a buscar sacarnos a la mala de la carrera electoral. Creo que este es el momento para hacer no solamente un juicio político a Lorenzo Córdoba, sino también unir las fuerzas de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, para que ya organicemos juntos la destitución de Lorenzo Córdoba. Y bueno, ya que estamos en estos menesteres, pero en otros asuntos, la oposición de San Lázaro también destacó que los partidos deben tener la representación que otorgan los ciudadanos en las urnas y que no la que se agandallen, así dijeron, mayorías ficticias o artificiales, como lo hizo Morena. No me cuadra la incongruencia de la instrucción presidencial para debilitar la democracia y debilitar el Instituto Nacional Electoral, cuando nos dicen que se presentan bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Ojalá fuesen congruentes. Lamentablemente no lo son. Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás. Ustedes están sobrerepresentados en el 61%. No son la mayoría de la población mexicana. Solo votaron 30 millones y de esos 30 millones ni siquiera son los que corresponden al número de curules que tienen. Agradezco a Pamela San Martín, exconsejera del INE, que nos tome la comunicación. Pamela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pamela, Irán, ¿cómo están? Saludos a su auditorio. Escuchábamos la intención desde la Cámara de Diputados de iniciar un juicio político en contra de los consejeros. Dos de ellos, ¿qué tan posible es que esto suceda?
Bueno, existe la posibilidad de que se iniciara un juicio político en la Cámara de Diputados. Me parece que la vía para ir discutiendo cada una de las decisiones que se van adoptando en el Consejo General del INE es precisamente el análisis de cada una de las decisiones a la luz de los precedentes, a la luz de los criterios y a la luz de la Constitución. Por ejemplo, hay un señalamiento en torno a que hay una actuación indebida por el hecho de estar buscando la regulación para evitar la sobrerepresentación de cualquier partido político en la Cámara de Diputados. Y eso simplemente es una vía para buscar garantizar la adecuada representación de todas y todos nosotros cuando acudimos a votar, es decir, que nuestros votos se traduzcan en una representación en el Congreso, tal como lo marca la Constitución, y no a partir de decisiones internas de los partidos políticos, como ocurrió en el 2015 con el PRI y en el 2018 con Morena. Pamela, en este tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que el día de hoy se va a votar si se la retiran o no, no por las acusaciones de violación que pesan en su contra, sino por temas de fiscalización. Morena dice que no tuvieron que entregar estos temas porque no hubo una precampaña como tal, que todo salió de una consulta. ¿Este es un argumento válido? Este es un asunto que llegará sin duda alguna al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no es una discusión nueva. Desde el 2014 que el Instituto Nacional Electoral fiscaliza los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas en todo el país, tanto a nivel nacional como a nivel local, se han presentado distintos casos de aspirantes a precandidaturas con distintos nombres. Es decir, no se tienen que llamar precandidatos para participar en un proceso interno de selección y estar obligados a rendir cuentas. Y cuando no se han rendido las cuentas correspondientes, ha sido, digamos, la postura del Instituto Nacional Electoral una y otra vez el aplicar la ley como la propia ley lo establece. Es decir, si no se presentan los informes correspondientes de los ingresos y de los gastos de precampaña, lo que procede es la cancelación o la negativa del registro del precandidato infractor. Esta ha sido una discusión específicamente con Morena en elecciones previas, precisamente bajo el mismo argumento, que es que no se llaman precandidatos, sino tienen alguna otra figura en sus procesos internos, pero un partido político no puede cambiar o no puede eludir las reglas de fiscalización, las reglas de remisión de cuentas a través de la modificación del término con el que denomina a sus precandidatos. Ha sido una discusión amplia también porque el Tribunal Electoral en muchas ocasiones ha sido mucho más flexible que el Instituto Nacional Electoral, pero yo estoy convencida que el INE lo que está obligado es a aplicar las reglas, a garantizar una adecuada rendición de cuentas por parte de todos los partidos políticos, por parte de todos los precandidatos, de todos los aspirantes y de todos los candidatos. En este caso tendríamos que conocer cuáles son las características, cuáles son los elementos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral para imponer esta sanción y garantizar, evidentemente, como lo ha señalado el tribunal, que se haya garantizado el debido proceso de aquellos que sean sancionados con esta medida. Pamela, brevemente, en el tema de la sobrerepresentación, si bien no es la primera vez que sucede, sino ha sucedido en las últimas 3 legislaturas, ¿qué explica que hasta ahora se tome esta decisión cuando pudo haberse tomado ni siquiera en las 3 anteriores, sino antes de que iniciara el proceso? Bueno, efectivamente, esta es una discusión en el Consejo desde el 2015. La mayoría del Consejo en el 2015 decidió no adoptar alguna medida para evitar lo que, lo tenemos que decir, es un fraude a la Constitución y es un fraude al ejercicio del derecho al voto de las ciudadanas y de los ciudadanos. Se discutió ampliamente en el 15, yo perdí la votación en el Consejo y la mayoría decidió mantener la misma fórmula histórica de asignación de diputadas y diputados. Lo mismo ocurrió en el 2018, pero eso no cambia el hecho de que cuando los partidos políticos son a través de mecanismos internos, burlan una disposición constitucional, burlan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas,
la autoridad electoral, su principal mandato es garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos, por lo que me parece que lo que tendría que haber hecho desde entonces, pero si no lo hizo entonces, lo tiene que hacer ahora el Instituto Nacional Electoral, era adoptar medidas para garantizar que cualquiera que fuera el partido que resultara beneficiario de esto, porque no se trata de quién es, sino de garantizar la voluntad de la ciudadanía, la voluntad expresada en las urnas se representara adecuadamente en la conformación del Congreso. Me parece que la medida adoptada por el INE sin duda es un avance, pero no atiende el problema en su integralidad. Lamento pensar que esto va a generar el mismo problema en estas elecciones, porque se sigue manteniendo como posibilidad que sean los partidos políticos los que definan a qué partido se le asigna una determinada candidatura, cuando los ciudadanos y las ciudadanas, para el momento en el que se hace la asignación de diputados de representación proporcional, ya votamos en las urnas, claro, por Pamela, lo que ya se puede tener otro mecanismo. Pamela, muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias a ti, Pamela, gracias, Irán. Saludos al auditorio. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra el día de hoy con esta votación. Mientras tanto, así amanecieron los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Por los suelos, la confianza en partidos. Guardia Nacional avanza en preferencia. El Universal. 14 millones de mexicanos tienen empleos precarios. Las jornadas son de más de 48 horas a la semana. Reforma. Pone a AMLO ojo en minas de litio. Anuncia que buscarán explotar el oro blanco. El Financiero. Acelera el paso a la inflación por energéticos. Analistas estiman que rebase 5% anual. The Washington Post. Los aliados de Cuomo tenían acceso de prueba VIP. Algunos cercanos al gobernador informaron haber recibido exámenes rápidos de virus. The New York Times. Los demócratas comienzan a presionar para lograr la mayor expansión de la votación desde la década de 1960. El País. La Unión Europea endurece la exportación de vacunas con AstraZeneca. 2 partidas en Italia y Holanda crean tensión. Bueno, así los periódicos que dan parte de las noticias que ya son parte de nuestra historia. Mientras tanto, hoy la mañanera se realiza en Campeche, el estado que podría ser el primero en regresar a clases presenciales. El jefe del Ejecutivo mexicano prevé que el regreso a las aulas sería en abril o para mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró desde Campeche que es necesario abrir las escuelas en esta entidad, pero se hará de forma escalonada. Descartó que el regreso a clases presenciales sea en la primera semana de abril. Tratar de no abrir inmediatamente después de la Semana Santa, porque la Semana Santa implica la posibilidad de que las personas que se desplacen territorialmente hacia otras regiones pudieran tener contagios, ya sea llevar el contagio o traerlo consigo. Si se abren las escuelas inmediatamente después de la Semana Santa, es altamente probable que habría reactivación de la epidemia. Y mientras tanto, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, también estuvo allá en Campeche. Encabezó la presentación del plan para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos en el estado. De acuerdo con la secretaria, este plan tiene 2 pasos: elaborar un diagnóstico de conocimientos básicos de los alumnos y trabajar así en una etapa de reforzamiento. El segundo paso sería revisar esta infraestructura educativa para garantizar que las escuelas y las aulas tengan agua y servicios sanitarios. Parte importante. Mientras tanto, hacemos un cambio de tema. Vamos a pasar a otros temas. La Fiscalía General de la República informó que los 7 hondureños detenidos por el decomiso de las presuntas vacunas falsas Sputnik V en el Aeropuerto Internacional de Campeche, pues escaparon, se les pelaron. A pesar de que se emitió una alerta migratoria para estas personas, las autoridades los dejaron en un hotel en Campeche y así, sin más, huyeron. ¿Usted qué? Además, la Fiscalía informó que los más de 1,000 frascos decomisados se enviaron a la COFEPRIS para su análisis. Hasta el momento no hay respuesta de si son vacunas auténticas o falsas. Anoche la COFEPRIS informó que sigue analizándolos. Y bueno, también desde la semana pasada, el Fondo de Inversión de Rusia ya había dicho que estas dosis son falsas porque no coincide el diseño de los contenedores ni las etiquetas con las vacunas originales, vaya. Además de que no tiene el código QR único que permite el rastreo precisamente de estas vacunas.
Y esta madrugada llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México más de 10 millones de vacunas Sinovac. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que decidió acelerar la vacunación contra la COVID-19 entre personas de la tercera edad con la inclusión de la Marina en las brigadas de vacunación. Tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Y bueno, seguramente como nosotros, ustedes ya se hicieron bolas de cuántas vacunas vamos, cuántas tenemos, cuántas están guardadas. Pues bueno, a los 10 millones que llegaron hoy, le hay que sumarle las 9.758.000 vacunas que hemos recibido. Todo esto, todos estos datos de acuerdo con la Secretaría de Salud, se han aplicado 6.119.000 vacunas en 3 meses y se tienen disponibles más de 3.600.000 vacunas. Pues ya que las saquen, ¿no? Las tienen ahí guardadas ya, de una vez, nos urgen. Y se espera que para el día de hoy muy probablemente lleguen 1.500.000 vacunas. Esto lo acaba de dar a conocer a través de su cuenta en Twitter el canciller Marcelo Ebrard. Así que estaremos al pendiente de si llegan o no estas vacunas el próximo domingo. Y les presentaremos el día de hoy el caso de un policía que murió en la Ciudad de México, esto en medio del cumplimiento de su deber. Pero estas son las imágenes de cuando el uniformado cae de la patrulla. Sus familiares han pasado por un viacrucis para hacer justicia. De entrada, porque cuando les avisaron que se encontraba en el hospital, comenzaron a recibir versiones encontradas sobre estos hechos. Toda la historia la tendremos aquí. Eran policías, eran compañeros. Si eso hicieron con un compañero y nadie ha sabido decir quiénes más venían en la camioneta, ¿qué se puede esperar un ciudadano? Que la camioneta estaba andando. Jamás se nos dijo que la camioneta, como usted me dice, estaba fija. Lo que yo le puedo decir es lo que está. La historia completa más adelante. Nos encanta la solidaridad de los mexicanos. Don Goyo es un adulto mayor de 94 años de edad que vive en Veracruz. Subsiste cortando caña en jornadas de hasta de 10 horas, donde saca apenas unos pesitos para poder comer. Tiene 2 hijos, pero él dice que tiene años que ni los ve, que no sabe nada de ellos. Su conmovedora historia fue compartida por una usuaria a través de las redes sociales y afortunadamente la ayuda no se hizo esperar. Muchas personas llegaron con comida, con dinero y con lo que pudieron y hasta le dieron una manita de gato a su casa. De verdad que bien por la solidaridad de los mexicanos, porque de esto es precisamente de lo que estamos hechos. Se enoja. Esto que van a ver sucedió en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un conductor de transporte público que privó de su libertad a una mujer la abandona en la calle. Ahí vamos a ver las imágenes. Afortunadamente, 2 personas más se dieron cuenta de lo sucedido y auxiliaron a esta mujer pidiendo ayuda a las autoridades. Allá abandona a esta mujer a su suerte. El conductor también fue detenido afortunadamente. Escenas que se repiten no solamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Qué nos entristece? La inseguridad y violencia en el mundo. Así terminó este sujeto que asaltaba a un repartidor de comida. Todo esto sucedió en Brasil. Como se puede ver, la víctima fue interceptada por un delincuente que lo amagó con un cuchillo. Ahí lo está asaltando. Sin embargo, un automovilista que estaba detrás de él se da cuenta de todo esto, del robo, y pues decidió acelerar y atropellar así a este ladrón. Le dio una aventona a la cárcel. ¿Qué, Manolo? Le dio una aventona a la cárcel. Y sí. Ahora, ¿qué nos importa? Vámonos a Tabasco. Allá por su extensión hidrográfica en su territorio, las brigadas de vacunación para adultos mayores han tenido que ser en lanchas. La brigada anfibia anti-COVID-19 llevó el antígeno de la fórmula Pfizer a los adultos mayores a través del río San Pedro y San Pablo, a los pueblos remotos marginados que están situados a 6 horas de Villahermosa. Qué bonitas imágenes. Ojalá que se repitan por toda la República Mexicana.
¿Qué nos asombra? Podríamos decir que esto ocurrió en México, pero ¿qué creen? Sucedió en Francia. Wow. Luego de presumir con bombo y platillo la incautación de 25 kilogramos de una supuesta droga con un valor en el mercado negro de hasta 25 millones de euros, la policía francesa pues se dio cuenta que la droga pues resultó ser dulce. Así es, lo que pensaron que era éxtasis resultó ser azúcar con edulcorantes. La policía tuvo que reconocer su error y liberó así a los 2 detenidos de este fallido operativo. Pero mientras tanto, ¿qué pasó, mi Cris? Pues ya, que ni modo, así se va con su azúcar, hijo. Muchas gracias. Suerte para la próxima. Hacemos un cambio de tema. Y ahora nos vamos hasta Ecatepec, en el Estado de México, con Raúl Flores. Él nos tiene toda la información sobre la denuncia de un grupo de vecinos sobre la quema constante de basura. Adelante, Raúl, te vemos. ¿Qué tal, Irán, Pamela? ¿Cómo están? Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Prisa y Corre. Como bien lo comentan, nos encontramos en el municipio de Ecatepec, donde hay 3 problemáticas en esta zona. Ahorita vamos a platicar con uno de los vecinos. Hay 3 problemáticas. La primera, contaminación ambiental por quema de basura. La segunda, un tiradero clandestino. Y la tercera es la repavimentación de una calle. Y para ello ya estamos con estos vecinos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me da su nombre, por favor, y me dice en qué colonia estamos? Sí, mi nombre es Mariano Martínez Villalbazo. Soy vecino de la colonia Potrero del Rey, en Ecatepec. Coménteme la problemática que tiene en la actualidad. En la actualidad tenemos el problema de que todas las noches se hace una espesa nube de humo que a veces nos dificulta respirar. Estamos trabajando o hemos visto a las autoridades de San Andrés Tonanitla, que es la parte posterior. Desgraciadamente no se ha logrado hacer mucho. También estuvimos con las autoridades de protección civil del municipio de Jaltenco y con las autoridades, con el director de Medio Ambiente del municipio de Ecatepec. ¿Por qué con las 3 autoridades? Son 3 autoridades porque son 3 municipios que se juntan en esta parte. Y tenemos ese canal que está ahí, que tiene cientos y cientos de toneladas de basura. Lo han usado como tiradero clandestino. A mí me parece que los canales no se hicieron para hacer tiraderos. Cumplen otra función vital para toda esta parte y para toda la ciudad, porque de muchas partes de la ciudad el agua corre por estos canales. Perfecto. Le agradezco mucho. Allí está la denuncia. Tiraderos clandestinos, quema de basura en 3 municipios, Jaltenco, Tonanitla y Ecatepec. Allí está el llamado a las 3 autoridades municipales y también al llamado del gobierno del Estado de México, porque es una problemática que incluso hasta que llegamos nos quitamos un poco de cubrebocas y apesta a basura. Es una contaminación que está pues dañando a estos 3 municipios. Es lo que tenemos hasta este momento en el municipio de Ecatepec. Gracias, Raúl. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer un resumen de la información con Inés Cervantes. Un tribunal colegiado declaró sin materia el recurso de queja que presentó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que impugnó el fallo de una jueza que rechazó ordenar a la Fiscalía General de la República que le permitiera tener acceso a la carpeta de investigación que derivó en su petición de desafuero. La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación que la reforma eléctrica quedó temporalmente sin efectos tras las suspensiones dictadas por jueces. Un operativo contra una banda dedicada al robo de vehículos a través de una plataforma digital dejó 2 presuntos delincuentes muertos y un policía herido en Santa Marta, Acatitla, Alcaldía Iztapalapa. Los hechos ocurrieron cuando los agentes fueron agredidos por los delincuentes en la calle Diodoro Batalla, entre Ingeniero Topógrafo y Benito Ibarra. Un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también recibió un impacto de bala, por lo que fue trasladado a un hospital. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que fue detectada la cepa inglesa de COVID-19 en el estado, la cual podría ser más dañina que la ya conocida en el país porque es más contagiosa. Refirió que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó la presencia de esta cepa en la ciudad de León. Ante la caída de ingresos por la pandemia en el Vaticano, el Papa Francisco ordenó recortes salariales. Los sueldos de los cardenales se reducirán 10%, los clérigos se verán afectados por recortes del 8%, mientras que la reducción para sacerdotes y monjas de menor rango será de 3%. Saquen las palomitas
palomitas porque Manolo viene dispuesto a echar a perder los títulos de algunos clásicos de la pantalla grande. ¡Eso! Manolo arruinando la película con unas palabras. Así es, básicamente tomamos los títulos de algunos éxitos del cine y les damos un toque de PC. Vamos con el primero, ¿les parece? A ver. Durmiendo con el enemigo, un clásico de suspenso de allá por 1991. Peliculón donde Julia Roberts básicamente pues, dormía con un enemigo. Ajá. ¿no? Pero nosotros aquí le arruinamos el título de la siguiente manera, que dice así: durmiendo, viajando y cenando, y más de lo que se le ocurra con el enemigo. En un mundo donde los candidatos viven en un universo paralelo sin carencias, acompañen a Ricardo en un viaje que lo llevará a meterse a las casas de la gente trabajadora, subirse al transporte público, la magia de comerse un taco por primera vez y otras aventuras inimaginables para cenar gratis y dormir sin aportar nada bueno. Sí, no, bueno, caray. Oye, ese se antoja para verla acompañado de unas caguamitas, ¿no? Sí, bueno, bien unas frías. tortuguitas de chocolate, ¿no? O sea, porque caguama, tortuga, no se entendió el chiste. Ok, está bien. Vamos con el siguiente. Ah, no, es de los creadores de... Bueno, vamos con el siguiente. Bien. Contracara. ¿Se acuerdan de esta? Sí, muy buena, muy buena. Es esta película de Nicolas Cage y John Travolta, en donde uno de ellos era un agente del FBI y se hacía un trasplante de cara para asumir la identidad de un terrorista. Ah, sí, bien que Hombre, sabes. yo te no la sabes sabes. todas. Pues Pregúntame. nosotros la arruinamos con el siguiente título. Contracorte de pelo. Una loca aventura llena de confusiones, donde Eugenio Derbez intercambia el corte de pelo con su hijo Badir Derbez. Y ahora aparece Chavorruco, con la actuación especial de Aislinn Derbez y Regina Blandón. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Aislinn? Pues porque salen todas las películas de su papá. ¿Y por qué Regina Blandón? Pues porque salen todas las películas mexicanas. Sí, ella está en la familia Peluche, salían también ahí. En todas. ¿Por qué no puede ser un niño normal, hijo? Oye, vámonos con el siguiente clásico del cine, ¿te parece? Sí. Es Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Qué película tan bonita. ¿Quién no recuerda este clásico de Pedro Infante donde se ve la disputa entre familias de distintas clases sociales? Toda una tragedia mexicana. Pues nosotros aquí no solo arruinamos el título, lo internacionalizamos. ¿Cómo? Sí, dice así: nosotros los gringos y ustedes los rusos. Estelarizada por Joe el Torito Biden y Vladimir el Chorreado Putin. Una comedia internacional en donde los presidentes se dicen de todo al grado de empezar una guerra, pero de declaraciones. Son como la huella de la basada. Sí. Aquí lo divertido es adivinar quién es el inocente. Así como... ¿Y por quién lloran ahí? También hay lágrimas. ¿Quién es el torito ahí? El público. Vamos a la última. Es una cinta que ha estado sonando muchísimo en esta semana. Sí. La Liga de la Justicia. Todos sabemos que se reestrenó el fin de semana pasado esta película de superhéroes que ya habíamos visto, pero que ahora vino mejorada con la versión de su director. Sí. Y acá la arruinamos con una producción carísima. ¿Carísima? Única en su historia. Es La Liga de la Injusticia. Una historia que reúne las personalidades de la farándula que jamás imaginaste ver juntas, luchando por vivir de nuestros impuestos y prometiendo como todos que acabarán con todas las injusticias de este país. Hoy traen super elenco. No, sí, mira, con Samuel García como Superman. No porque tenga superpoderes, sino porque es capaz de ponerse los calzones encima de los pantalones nomás para llamar la atención, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque es súper, ya saben que, ¿no? Paquita la del barrio, como la Mujer Maravilla. No te enojes tanto. Porque está Paquita poniendo en su lugar a todas las ratas de dos patas y a los adefesios mal hechos. El relanzamiento del youtuber Ricardo Anaya como Batman. Que aquí en lugar de ser el caballero de la noche es el caballero que se mete en la noche a las casas. Y además, el medallista olímpico Rommel Pacheco como Aquaman. Quien buscará clavarse como diputado federal en Mérida. Y la actuación especial de Javier Carranza, el costeño. Que aunque parezca chiste, es real. Sí. El costeño se va a lanzar. ¿De alcalde en Acapulco? Pues ya no falta que Vamos, haz tu campaña, Manolo. Voy a hacer mi campaña. Deberíamos de pensarlo, Manolo, sí. Manolo está presente. Sí, presente. Manolo presente. ¡Guajolotes para todos! Que se calme la Cámara de Diputados aquí presente. Pero mientras tanto hacemos una pausa mejor. Regresamos con mucho más aquí en DPC. En información breve pero puntual, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
puso a su vicepresidenta Kamala Harris a cargo de liderar el esfuerzo de su gobierno para atender el aumento de la migración ilegal. Kamala Harris va a tener que trabajar con las autoridades mexicanas para reducir el flujo migratorio. Este nombramiento se da en medio de la gran saturación que se ha tenido en los centros de detención para migrantes. Regresamos aquí en DPC. Ya se los contábamos antes de la pausa, esta historia que no se pueden perder sobre el fallecimiento del policía Iván Tello España, oficial segundo del sector Tacuba. Sus familiares acusan, con pruebas, inconsistencias respecto a la causa de su muerte. El 12 de diciembre del año pasado, Mercedes recibió una llamada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para presentarse en el hospital. Su hermano, Iván Tello España, oficial segundo del sector Tacuba, había sufrido un accidente. Me percato que tiene un golpe de este lado bastante prominente y trae un golpe en el costado izquierdo, abajo de la costilla, el cual ya tiene una tonalidad verdosa. Fueron a atender un llamado por personas que estaban bebiendo y detuvieron a 2 personas por posesión de marihuana. No los esposaron por la cantidad de gente que salió al momento de la detención. Suben a la camioneta, arranca la camioneta. Uno de los detenidos empieza a forcejear con mi hermano, lo empuja y cae. Eso fue lo que él me mencionó. Al menos, esa fue la primera versión. Pero cuando Mercedes intentó ir a ver a los detenidos, se encontró con una segunda versión de los hechos. Él me menciona que estaba detenida la camioneta cuando dice, él me hace hasta las señas con los dedos, ¿no? Dice, sube Iván a la batea. Esta persona lo empuja, cae. Y le digo, ¿cómo me explica que pueda haberse caído y haberse ocasionado ese daño? Si él era joven, tenía 27 años, hacía ejercicio, andaba en moto, se había caído 2 veces de la moto y pues era una persona sana. Que la camioneta estaba andando. Jamás se nos dijo que la camioneta, como usted me dice, estaba fija. Lo que yo le puedo decir es lo que está. Y yo fui el jefe, que tengo superiores jerárquicos y superiores a mandos. Entonces, fue cuando el siguiente video vio la luz. La camioneta no solo no estaba detenida, por la forma en la que se levanta al dar vuelta, puede estimarse que iba a alta velocidad. Hago la aclaración que el video que está circulando, nosotros no lo adquirimos. Y es que en el video se alcanza a ver algo más después del accidente. Se trata de un joven que camina por la banqueta y es detenido por los policías y arrestado. El 13 de diciembre, Iván Tello España perdió la vida. Su hermana pide ser atendida por el secretario de Seguridad Ciudadana y que se conozca la verdad, pero tiene miedo. Ya que estoy aquí contigo, quiero mencionar que cualquier cosa que nos pasen a cualquier miembro de mi familia, pues hago responsables a estas personas. Desafortunadamente, pues con el secretario no hemos podido hablar para exponerle toda la situación de mi hermano, porque pues eran policías, eran compañeros. Si eso hicieron con un compañero y nadie ha sabido decir quiénes más venían en la camioneta, ¿qué se puede esperar un ciudadano, ¿no? Este es mi hermano. Su nombre es Iván Tello. Tenía 27 años. Era licenciado en criminalística y estaba haciendo su maestría. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdeira. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. La historia del policía Iván cuenta en un solo video de pocos minutos todas esas cosas de las que no hablamos y que están mal. Las de un sistema echado a perder desde hace muchos años y del cual la recuperación se antoja complicada. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 del INEGI, entre todas las fuerzas de seguridad y justicia, las policías locales, tránsito, preventivo, estatales, ministerial, son las que tienen la peor percepción. Sus niveles de confianza no rebasan el 30%.
y también sus claroscuros. En una ciudad donde los policías son constantemente agredidos por los mismos ciudadanos, teníamos a Nancy Jacqueline, presuntamente aventada del cuarto piso por su pareja, con un título de maestría y por buscar un doctorado. A Iván, quien cursaba una maestría. Pero vayamos a esta historia por partes. Un policía muere mientras está trabajando. Lo que nos consta es que a la familia le dieron dos versiones: que la camioneta estaba detenida, la otra que la camioneta estaba caminando, y la de la ficha que emitió la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pongan atención a este párrafo, que además lo leo textual de cómo venía en la ficha. Durante el forcejeo, un oficial resultó lesionado al caer de la batea de la unidad que trasladaba a los detenidos, debido a que uno de ellos, al intentar salir para evadir el aseguramiento, lo empujó mientras el vehículo iniciaba su marcha. ¿Iniciaba? Ustedes lo vieron en el video. Se trata de la muerte de uno de los suyos, y la tarjeta informativa, el informe de la autoridad, falta a la verdad. El video lo comprueba. ¿Cuál es la necesidad de mentir? ¿Quitar responsabilidad a quien iba manejando? Segunda parte, el detenido. En su reporte ellos dicen que tuvieron a dos personas a quienes detuvieron por portación de marihuana. Hoy, sin la ley de consumo recreativo aprobado, hay una cantidad de marihuana cuya aportación es legal y sin embargo sigue siendo una de las detenciones favoritas. Se estimaba que en el 2002 en la Ciudad de México, de los detenidos por posesión de marihuana, un 70% eran consumidores. En el caso de los presos federales, según Libertad Canábica, el 41% que fue detenido por sustancias ilícitas, estas tenían un valor inferior a los 500 pesos. Hagamos la matemática. Cuesta más tenerlos en la cárcel que lo que traían en la bolsa. Pero esto no es todo. Ellos hablan todo el tiempo de dos detenidos. ¿Y el tercero? ¿El chavo al que detienen mientras va por la banqueta? Ese tendría que ser un tercer detenido, pero ese nunca llegó, porque presentaron solo a dos, lo que tira por completo la versión de la policía. Y esto nos lleva a la tercera parte. ¿Por qué lo detuvieron? Hasta donde alcanza a verse en el video, lo detuvieron porque iba pasando, por ahí. Recuerda incluso la historia de Marco Antonio Sánchez, el chavo que fue detenido en la Ciudad de México. Le intentaron los policías quitar su celular y se lo llevaron, sin que nada se supiera de su paradero, hasta que días después apareció deambulando en el Estado de México. La versión oficial, que alguien lo había señalado por robo a celular, estos lo habían detenido y al no encontrar a la parte que lo señalaba, lo dejaron ir. Claro, solo estaban sus dichos para probarlo. Pero hoy sabemos cuánta validez tienen estos. Buscamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para escuchar su versión sobre la historia de Iván. La respuesta fue la siguiente: por ser un tema sensible y por respeto a la familia del elemento, no se acostumbra a dar este tipo de entrevistas. El problema es que es justamente la familia, su hermana específicamente, quien está esperando una respuesta, quien quiere ser recibida por el secretario. Porque no se trata de un capricho, ¿eh? Se trata de la más mínima señal de respeto y empatía por la familia de quien murió haciendo su trabajo. Empecé hablando sobre las faltas de respeto y confianza de la gente a los policías. ¿Y entre policías? ¿Qué hay? Una frase de la hermana de Iván me atraviesa y creo es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Si esto le hacen a un policía, ¿qué no le harán a un ciudadano? Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con un resumen de la información con Lina Cervantes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el regreso a clases presenciales en Campeche así. Si están vacunados los trabajadores de la salud que están atendiendo en hospitales COVID, si tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años, entonces podemos vacunar a todas las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación y regresar a clases presenciales. Por segundo año consecutivo, México no está dentro de los 25 países más atractivos para recibir inversión extranjera directa, según el índice de la materia de Kearney. El socio director de Kearney México, Ricardo Aneine, señaló que el país necesita reenfocar sus esfuerzos en recuperar la confianza de los inversionistas. El gobierno capitalino nombró como huésped distinguido de la Ciudad de México al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce. En una ceremonia en el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que en las últimas décadas Bolivia ha mostrado al mundo que es posible un modelo de desarrollo incluyente mediante el reconocimiento de los pueblos originarios.
fue clausurado un local en la Ciudad de México en el que presuntamente se vendían vacunas contra la COVID-19 en 1,000 pesos la dosis. La acción, que fue llevada a cabo por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizada a la Secretaría de Salud, derivó en una denuncia pública. De acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional Forestal, en México se registran 61 incendios forestales activos. Se localizan en 20 diferentes entidades federativas del país. Hasta el momento se ha reportado una superficie afectada de aproximadamente 14.160 hectáreas. Del total de incendios, 14 se ubican en 12 áreas naturales protegidas como el Bosque de la Primavera en Jalisco y el Nevado de Colima. Rachel Levine, nominada por el presidente Joe Biden como subsecretaria de Salud, se convirtió en la primera persona transgénero en ser confirmada en una posición federal por el Senado de Estados Unidos. Todos los demócratas e independientes de la Cámara Alta apoyaron su nominación, junto con el respaldo de 2 legisladores republicanos.